Carlomagno, el padre de Europa. El enigmático emperador. Por primera vez desde la caída de Roma, Occidente volvía a tener un emperador, Carlomagno. El día de Navidad del año 800, el Papa coronó al rey de los francos y le ungió con el óleo sagrado como el soberano supremo por la gracia de Dios. Empuñando la espada unió un vasto imperio. La posterioridad le conocería como el padre de Europa. En compañía de sus poderosos guerreros, Carlomagno viajó por todo el continente. Con una fuerza y firmeza sobrehumana, conquistó el imperio de los sajones, tras una lucha que duraría 30 años. Carlomagno, acompañado por toda su corte, llegó hasta los lugares más lejanos de su inmenso reino. Pasó una década sobre la silla de su montura, cabalgando bajo el sol abrasador del verano y en lo más crudo del invierno, recorriendo una distancia igual a varias veces la vuelta al mundo. El emperador dio a sus súbditos una moneda de curso legal. De él dicen que reunió en su corte a las mentes más brillantes de la época. Después de siglos de barbarie, la ciencia y el arte volvieron a florecer. Carlomagno ha sido venerado como uno de los soberanos más sabios hasta nuestros días. Empuñó la espada en nombre de Dios. Hizo que sus enemigos fueran bautizados, que culturas enteras abrazaran el cristianismo. Carlomagno, el salvador de Occidente. Generaciones de historiadores le han visto como la personificación de lo que un rey debería ser. Pero, ¿Carlomagno fue en realidad un ejemplo tan magnífico? ¿No tenía ningún lado oscuro? ¿Detrás de la máscara de un hombre justo podría ocultarse un déspota ansioso de poder? Fue acusado de haber reinado sobre millones de cristianos y de haber ordenado la peor carnicería contra los sajones. Pero nada llegó a empañar el mito de Carlomagno, el piadoso monarca. Es como si Carlomagno hubiera construido su imperio de la nada. En medio de grandes bosques y llanuras mandó levantar el más extraordinario de los monumentos conocidos al norte de los Alpes, la Catedral de Aquisgrán. Este impresionante edificio es uno de los pocos testimonios que aún se mantienen en pie de uno de los más grandes soberanos de todos los tiempos. El emperador de los francos quería construir una Roma secunda, una segunda Roma. Tan grande, tan poderosa, tan espléndida, que pareciese ser de otro mundo. Si alguien quiere llegar al fondo de los enigmas que rodearon a aquel hombre, debe empezar por este lugar, el corazón de la Catedral de Aquisgrán. Carlomagno fue el soberano de un reino cuya población vivía en cabañas y aldeas, no en ciudades. A principios del siglo IX, aquella era la catedral más grande vista hasta entonces, al igual que el hombre que ordenó construirla. Durante más de 4 siglos, la Catedral de Aquisgrán se enorgulleció de tener la mayor cúpula de la región centro-occidental de Europa. Pero la ascensión al poder de Carlomagno no fue menos extraordinaria. Tenía cerca de 25 años cuando fue coronado rey de un pequeño reino. 30 años después, reinaba sobre todo el occidente cristiano. Ahora parece inimaginable que un solo hombre fuese capaz de realizar esta hazaña. Hoy, tras 12 siglos de la muerte del emperador, la historia de este hombre se aleja por completo de la realidad. En torno de la figura de Carlomagno se han forjado mitos, cuentos y leyendas. Pero, ¿podemos distinguir entre realidad y ficción? ¿Este fue el trono al que subió como emperador? ¿Estas las tablas en las que se sentaba y desde las que decidía el destino de sus súbditos? En nuestros días, nadie conoce el paradero del trono de Carlomagno.
se perdió, al igual que tantas otras cosas del legendario emperador. Este trono, en concreto, es una copia. Otón I ordenó que lo tallaran con motivo de su coronación más de un siglo después de la muerte de Carlomagno. Según la leyenda, este espléndido sarcófago contiene los restos mortales de Carlomagno. Durante la Edad Media se creyó que aquellos huesos tenían poderes milagrosos. Sin embargo, 3 siglos y medio después de su muerte, el todopoderoso emperador fue canonizado. Pero también entonces las circunstancias que rodearon aquel acto fueron misteriosas. Los restos de Carlomagno habían desaparecido y, según la leyenda, fue la mano de Dios la que guió hasta el lugar donde se hallaban. Pero, ¿los restos que guarda el sarcófago son los del emperador? Durante 1000 años permanecieron ocultos, hasta que en la década de 1980 fue preciso abrir el sepulcro para poder restaurarlo, y los restos tuvieron que ser retirados. Sin embargo, aquellos huesos venerados como reliquias solo pudieron ser filmados en una ocasión, cuando fueron colocados de nuevo en el sepulcro en el curso de una solemne ceremonia. Los científicos examinaron los restos mortales conservados en este féretro labrado sin la presencia de público, por respeto al santo. Una cosa, sin embargo, es cierta. Los huesos pertenecen a un hombre que vivió hacia el siglo VIII de nuestra era y cuya estatura era más o menos de 1,92 m. Sus contemporáneos debieron de verle como un gigante. En vida, el emperador de los francos fue llamado Magno, pero lo fue por las grandes gestas que protagonizó o por su gran estatura. El único biógrafo de Carlomagno, el maestro Eguinardo, sabio y confidente del emperador, nos describe su estatura. De cuerpo ancho y robusto, de elevada estatura, aunque en nada excesiva, pues medía de alto 7 veces lo que sus pies de largo. Sin duda Carlomagno fue un hombre alto. Un hecho bastante singular, pues en aquella época, si alguien medía más de 1,5 metros se consideraba alto. Y Eguinardo añadió: de cabeza redondeada, ojos grandes y vivos, nariz algo más larga que la media, de hermosos cabellos canosos. Su semblante alegre y cordial le conferían aún mayor autoridad y majestuosidad a su figura, tanto sentado como de pie. Pero, ¿Carlomagno era tal y como lo habían descrito? La imagen del emperador cambió con el tiempo y asumió los rasgos de sus futuros sucesores, convirtiéndose en el símbolo de sus diversos reinados. ¿Carlomagno fue el soberano magnánimo por antonomasia o un rey guerrero despiadado? Esta estatua ecuestre del siglo XIX, que hoy se puede contemplar en París en el Museo del Louvre, ¿nos presenta a un Carlomagno real? Con cabeza redondeada, mentón firme y bigote tan francés. ¿Un emperador falseado? Solo disponemos de una única fuente que describa la personalidad del gran soberano, la Vita Caroli Magni. Las memorias fueron escritas por Eguinardo, el biógrafo de la corte carolingia, para conmemorar la gloriosa vida y las gestas sin parangón del rey más apreciado de su tiempo. Pero Eguinardo escribió aquellos anales 2 décadas después de que los hechos hubieran realmente acontecido y pudo haberse olvidado de muchos de ellos. En cualquier caso, estas memorias reflejan la admiración incondicional que Eguinardo sintió por su rey. ¿Qué partes son reales y cuáles fueron embellecidas? ¿Cómo gobernó Carlomagno su vasto imperio? Los historiadores han estudiado documentos antiguos con el fin de conocer las gestas que realizó aquel gran soberano, pero ¿son en realidad documentos originales de la época en que vivió Carlomagno? En la Universidad de Bonn, el profesor Theo Kolser sigue la pista de una de las falsificaciones más escandalosas de la historia. Ha estudiado centenares de firmas estampadas en decretos, títulos y cédulas reales. En docenas de ellas aparece la firma de Carlomagno. Se trata de documentos con los cuales se administraba justicia y se dictaban órdenes. Kolser, que se ha dedicado a compilar pruebas, alberga una profunda sospecha. En la sala del scriptorium, algunos fueron falsificados.
A la vista de lo establecido hasta la fecha, podemos decir que cerca de un 37% de los documentos que se conservan y se atribuyen a Carlomagno son falsificaciones. El investigador analiza los diferentes trazos de las plumas que utilizaban los amanuenses letra por letra en busca de anomalías en la caligrafía. Se trata de irregularidades que quedan ocultas tras la uniformidad del texto. Incluso los falsificadores cometen errores. El falsificador trataba de imitar la caligrafía que se empleaba en la época de Carlomagno. Cuando trabajaba bien, llegaba a obtener un buen resultado, siempre que supiera mantener su concentración. Pero si a veces perdía la concentración, cometía un error y entonces escribía letras que eran propias de su época, pero que no se utilizaban en la época carolingia, como esta D. Por ejemplo, esta letra parece normal, pero luego aparece esta otra forma que es una uncial vulgar y pertenece a la época del copista, pero no a la de Carlomagno. La mayoría de aquellas falsificaciones fueron encargadas por la Iglesia. Durante siglos, la Iglesia se adueñó de propiedades sin documentar. Cuando se introdujeron los títulos de propiedad, abates y obispos corrían peligro. Necesitaban pruebas que les legitimaran como dueños de las posesiones que tenían, y los falsificadores sirvieron para aportarlas. Prácticamente ninguna firma de un soberano ha sido tan falsificada como la de Carlomagno, lo cual dice mucho del lugar que el emperador ocupa en la historia. La firma del emperador hacía que los documentos fueran incuestionables. Y resultaba sencillo falsificarla, pues el rey de los francos rubricaba los documentos con un sencillo trazo de pluma. En el archivo del Estado de Baviera se encuentra la obra de un falsificador, 1000 años después de haberse realizado el fraude. Aquel copista era, a todas luces, un aficionado, porque su obra carece de un detalle muy importante. El falsificador debería haber sabido de qué manera escribía Carlomagno su nombre. ¿El señor de 100 palacios? Se dice que el rey de los francos dispuso de una red de marcas y fortificaciones que cubrieron su reino. Se trataba de docenas de impresionantes monasterios y palacios. Si damos crédito a las fuentes, Carlomagno fue el constructor más prolijo de su época. Se creyó que el rey, en sus incesantes viajes con toda su corte, llevando consigo todo el mobiliario y las provisiones necesarias, podía escoger entre 2 centenares de residencias palaciegas que se hallaban diseminadas por todo su reino. Pero, ¿dónde están? Hoy en día, transcurridos más de 1000 años, averiguarlo resulta para los arqueólogos todo un enigma. ¿Estas son las ruinas de un castillo? El Königsplatz o Palacio Imperial en Ingelheim era la mayor residencia palatina después de la de Aquisgrán. Un edificio en el cual había acogedores baños donde el rey se recuperaba de sus largos viajes. Los científicos, sin embargo, tienen dudas más que justificadas. Sobre todo porque las excavaciones han sacado a la luz una imagen muy distinta. En el momento de la muerte de Carlomagno, este castillo estaba aún en construcción. Dicho edificio en realidad solo era una modesta residencia rural. No se ha encontrado ningún rastro de elementos suntuosos. Las ruinas apuntan a que las dependencias eran estrechas y los cuartos fríos. Los investigadores admiten que los relatos que hablan del emperador no se apoyan en los hechos. Aquel supuesto legado quedó reducido a ruinas, pues la mayoría de palacios se construyeron con madera y adobe. 1000 años bastaron para que cualquier vestigio de aquel legado desapareciera de la faz de la tierra. ¿Autor de fratricidio? La vida del rey de los francos está rodeada de misterio. La historia de los triunfos de Carlomagno empezó con el misterioso asesinato de su hermano Carlomán. A la muerte del rey Pipino el Breve, el reino fue dividido entre sus hijos, que heredaron asimismo una poderosa fuerza militar muy bien armada. Fueron los caballeros vestidos con sus armaduras los que se habían encargado hasta entonces de defender la supremacía del imperio franco.
Pero la muerte del rey obligaba a dividirlo en dos partes, pues así lo dictaban las leyes de sucesión de los francos. Carlos heredó la parte oriental del imperio, Austria. Su hermano la parte occidental, Nustria. Carlos confiaba en la fuerza de sus tropas y en la alianza con su hermano. Las primeras campañas le llevarían a tierras de Aquitania, pero su hermano Carlomán se negó a garantizarle la lealtad de sus tropas. Poco tiempo después, Carlomán moría de forma repentina a la temprana edad de 22 años. Su muerte ha dejado absortas a generaciones de historiadores. ¿La desaparición de Carlomán fue solo un golpe de suerte para el joven Carlos? ¿O hay más cosas que no somos capaces de ver? ¿Cuál fue el destino de los hijos de Carlomán, los herederos legítimos del trono? Algunos creen que el ansia de poder del joven rey de los francos le llevó a cometer fratricidio. De Carlomagno se cuenta que desterró a sus sobrinos a un monasterio y que mandó cortarles los largos cabellos que les distinguían como hijos de un monarca y simbolizaban su poder. O al menos eso se rumoreaba. Los sobrinos de Carlos, los hijos de su difunto hermano Carlomán, que habían huido a Lombardía con su madre y se refugiaron en Verona, desaparecieron de los anales de la historia después de que Carlomagno conquistara aquella ciudad. Podemos suponer que los aniquiló o los ocultó en algún monasterio desconocido, en el cual pasaron el resto de sus vidas como monjes. ¿El emperador invencible? El maestro Eguinardo escribió que Carlomagno había salido siempre vencedor de las batallas. De la guerra que mantuvo contra los eslavos diría: en la sola campaña que dirigió en persona, los aplastó y los sometió de tal modo que en lo sucesivo juzgaron preferible no volver a resistirse a su voluntad. Propaganda o hecho histórico. Carlomagno se pasó la mayor parte de su vida luchando contra un único enemigo, los sajones. Un pueblo, escribió Eguinardo, fiero y entregado a los cultos enomíacos. Aquella guerra duró 33 años. Los sajones vivían entre los fantasmagóricos páramos y la espesura de los bosques. Era un pueblo del oeste de Germania dividido en numerosas tribus. Demonios y espíritus gobernaban su mundo espiritual y vivían rodeados de una naturaleza imponente en todos los sentidos. De los sajones se creía que realizaban sacrificios humanos a sus dioses, y por el dios de los cristianos mostraban un absoluto desprecio. Para Carlos, los sajones suponían un grave riesgo. Se dedicaban a atacar las aldeas de los francos, saqueaban y quemaban pueblos, mataban a lo largo de todas las regiones fronterizas. Por lo que Carlos no se iba a contentar solo con expulsarlos de su reino. Nadie puede saber la razón por la cual Carlomagno decidió convertir aquel conflicto fronterizo menor en una despiadada guerra santa. Carlos inició la guerra atacando a los dioses de los sajones. En algún lugar del bosque de Teutoburgo, donde aún se distinguen las ruinas sajonas, se hallaba el objeto más sagrado de aquel pueblo germánico. En el bosque, el legendario Irminsul, uno de los míticos pilares que sostenían el mundo, se elevaba hacia el cielo. En la actualidad se cree que se trataba de un majestuoso y gigantesco árbol. Y allí fue donde Carlomagno asestó el primer golpe. El mundo de los sajones estaba a punto de desmoronarse. El dios de los cristianos había triunfado. Siempre que los paganos se enfrentaban a los cristianos, la batalla se convertía en una lucha entre rituales, porque cada uno de los bandos trataba de hacerse con el control de aquellos luminosos poderes sobrenaturales y sagrados y utilizarlos para derrotar al oponente. En cierto sentido, aquella fue una batalla de los rituales cristianos contra los rituales paganos, en la larga lucha por alzarse con la victoria definitiva.
Carlomagno empezó a someter a los sajones en nombre del cristianismo. Las fuerzas sajonas, reunidas a toda prisa y sin apenas defensas, no constituían un peligro para los caballeros francos protegidos con sus armaduras. Las filas sajonas huyeron en desbandada ante los caballeros carolingios. La infantería de Carlos emprendió entonces su persecución, infringiéndoles unas bajas demoledoras. La fama de los caballeros francos se extendería por todo el continente, llegando hasta Oriente, pasando a la historia como los invencibles hombres de hierro. Desde una perspectiva contemporánea, aquellas batallas no dejaban de ser pequeñas escaramuzas en las que intervenían no más de un centenar de guerreros. Las tribus sajonas, aunque sumidas en la confusión después de cada nueva derrota, no dejaron de resistir frente a Carlomagno, hasta que Carlomagno se impuso. En el año 777, Sajonia pasó a formar parte del imperio de los francos. Aquella fue una sangrienta victoria. Entonces, con todos sus hombres marchó hacia Hispania, escribió Eguinardo. Tras superar las profundas gargantas pirenaicas, obtuvo la rendición de todas las plazas fuertes y de los castillos que atacó, emprendiendo el regreso con su ejército intacto. ¿Carlomagno el Invencible? Los árabes que habían ocupado la península ibérica fueron el siguiente objetivo de las tropas de Carlomagno, quien seguía los pasos de su abuelo Carlos Martel. Pero el Invencible sufrió varias derrotas y reveses del destino. El asedio de Zaragoza fracasó. En el campamento, uno de sus hijos gemelos recién nacidos murió. Por último, su retaguardia cayó víctima de una emboscada en el paso de Roncesvalles. Los hombres de Carlomagno fueron masacrados. Eguinardo escribió que aquella campaña en tierras peninsulares acabó ensombreciendo el corazón del rey. ¿Carnicero de los sajones? En Sajonia volvía a aflorar el malestar, alentado por Vidocin, un príncipe sajón. Consiguió que las tribus dispersas se unieran formando una resistencia común frente a sus vecinos francos, y logró hacerles cambiar de estrategia. En lugar de arriesgarse a librar batallas en campo abierto, hizo que las fuerzas francas cayeran en emboscadas, donde los caballeros con sus armaduras estaban en clara desventaja. Las rígidas formaciones del ejército franco no podían hacer frente a los ataques tácticos del caudillo de los sajones. Al igual que sucedió en Hispania, el rey de los francos sufrió una amarga derrota. Sus generales cayeron y la reputación de príncipe guerrero parecía arruinada. Carlomagno vivía sus días más sombríos. ¿Se trataba de un abrupto final para su meteórico ascenso? Aquellos lóbregos pensamientos y sensaciones le llevaron a cometer una atrocidad. En Verden, a orillas del río Aller, se cobró una sangrienta venganza. Según las crónicas, mandó decapitar a 4.500 prisioneros sajones. Cuentan que el río bajaba enrojecido con su sangre. Debemos suponer que Carlomagno quiso darles un escarmiento para que no creyeran que la derrota en las tierras de Hispania iba a mostrar su debilidad en Sajonia. Sin embargo, aquel sangriento episodio en Verden sucedió tal y como lo describen las crónicas. Eguinardo no hace mención alguna a aquella sangrienta gesta, solo habla de las deportaciones. Unos 10.000 sajones fueron expulsados. ¿Era aquel el lado cruel del rey de los francos? En el siglo XX los nazis presentaron a Carlomagno como un traidor a la raza germánica, como el carnicero de los sajones. Para los nazis, los sajones personificaban la raza germana por excelencia, y Carlomagno era presentado como alguien que quiso subyugarlos en nombre del cristianismo.
En cierto momento de la guerra contra los sajones, Carlomagno ordenó una ejecución en masa, y de ahí surgió la idea de que fue el carnicero de los sajones. Pero no es más que una pérfida distorsión de la figura del rey de los francos. Pero aún queda una pregunta. ¿Por qué apenas un siglo después de ser derrotados, los sajones rindieron culto como a un santo a aquel que había sido su mayor enemigo y adversario? Las batallas más encarnizadas iban precedidas de oraciones en los campamentos. Las victorias eran seguidas por bautismos en masa, unas ceremonias y ritos que cautivaban a los paganos que acababan de ser bautizados. Y en medio de todo aquello se erguía el vencedor, cuya estatura les sacaba una cabeza de ventaja aún al más alto de entre ellos. Todo eso hizo de Carlomagno un ídolo, incluso para los que fueron sus enemigos. ¿Heredero de los Césares? Eguinardo dijo de Carlomagno que su mayor deseo era restituir a la ciudad de Roma su antigua gloria. ¿Quería subir al trono de los Césares? ¿Resucitar la idea del emperador Dios? Con la caída del Imperio Romano 3 siglos y medio antes, la antigua Roma quedó en ruinas. La urbe, antaño espléndida, en la cual habían llegado a vivir más de 1 millón de habitantes, fue saqueada por las tribus germánicas. En aquella solo vivían entre 20 y 30.000 almas, la ciudad que antaño había regido los destinos del mundo. Los romanos utilizaban las ruinas como cantera, y aún así, la ciudad dejó una impronta duradera en el rey de los francos. En todo el norte de Europa no había nada comparable a Roma. En un inmenso páramo, Carlomagno hizo realidad su visión de construir una segunda Roma. El palacio del emperador debió de sobrecoger a los habitantes de su reino que aún vivían en primitivas cabañas de barro. El Palacio de Aquisgrán. ¿Vivió allí como un César romano, Carlomagno? ¿Como un soberano todopoderoso, inaccesible a sus súbditos, más cerca de Dios que de su pueblo? En todo el palacio descubrimos vestigios de la grandeza romana. La estatua de bronce de la loba como símbolo del poder de Roma. Los maestros de obras de Carlomagno se encargaron de traer los pilares de la antigüedad clásica a través de los Alpes. La catedral de Carlomagno da la impresión de trascender los criterios terrenales. Pero a diferencia de los emperadores romanos, Carlomagno se consideraba un rey germano, no vivía alejado de sus súbditos y no se situaba al mismo nivel que un dios, sino que vivía en estrecha proximidad con su pueblo. Las crónicas afirman que todos los servicios se celebraban allí con gran solemnidad y en presencia del rey, y que Carlomagno cantaba en voz baja con el coro. Este era el aspecto que tuvo el palacio de Carlomagno en Aquisgrán. Un palacio monumental que mostraba al pueblo lo grande que era su soberano. Ningún otro monarca franco, anterior o posterior a Carlomagno, construyó una residencia palatina de esta índole. El monarca vivió en este palacio el cénit de su poder y la fama de su hospitalidad rebasó las fronteras. Eguinardo escribió que había tantos extranjeros que llegaban a ser una carga no solo para el palacio, sino también para el reino. En la actualidad solo se conserva la Torre Granus. ¿Cuál era la finalidad de este sombrío edificio? ¿Carlomagno se paseó por esta puerta? ¿Qué secretos guardan estos muros?
Un laberinto de escalinatas y corredores hace de esta torre un refugio inexpugnable. Pero, ¿para quién? ¿Era así como vivían los emperadores? Al igual que en las antiguas villas romanas, el aire caliente circulaba por entre los dobles muros. Solo un emperador podía permitirse un lujo así. Este hecho parece indicar que en realidad Carlomagno debió de haber vivido en esta torre. ¿Adúltero? Eguinardo describió al rey de los francos como un hombre de familia, que quería tanto a sus hijas, que las mantuvo en su palacio hasta su muerte, porque no podía privarse de su compañía. Los críticos, en cambio, afirman que aquel devoto padre fue en realidad un mujeriego y un adúltero. Carlomagno tuvo al menos 6 esposas e incontables concubinas. En cuanto a Carlomagno y las mujeres, eso es otro cantar. Su primera esposa dio a luz a un hijo con una joroba. A su segunda esposa la devolvió a su padre. Con su tercera mujer tuvo a sus 2 hijos gemelos. La cuarta le dio como mínimo algunas hijas, y la quinta también, y la sexta, y la séptima, y la octava. ¡Oh, la la! En aquellos tiempos los matrimonios no eran como ahora. No eran un compromiso para toda la vida. Garantizaban la continuidad de una dinastía y se consideraba apropiado que un emperador de la talla de Carlomagno tuviera un grupo de mujeres hermosas a su alrededor. Cuando Eguinardo escribió la biografía de Carlomagno, no le era posible recordar los nombres de las muchas mujeres con las que el rey se había desposado. Carlomagno se casó primero con una princesa de Lombardía para complacer a su madre. Pero transcurrido un año la repudió y aquella mujer se perdió en la oscuridad de la historia. ¿Era Carlomagno un ser desalmado y cruel? La política matrimonial era una cosa corriente para los monarcas de aquella época, y si alguien quería ser rey en aquellos días, debía ser algo más que un buen guerrero. Si se descubría que, a una edad temprana, el hijo de un rey era incapaz de dar herederos, era despachado a un monasterio o destinado a la carrera eclesiástica. ¿Un emperador analfabeto? Durante el reinado de Carlomagno, la ciencia y la cultura volvieron a florecer después de 3 siglos olvidadas en la oscura Alta Edad Media. En los scriptoria de los monasterios se inventó la minúscula carolingia, la caligrafía que aún hoy utilizamos. Carlomagno ordenó construir escuelas para sus súbditos, pero ¿qué sabemos de su formación? Según la Vita Caroli Magni de Eguinardo, tenía la costumbre de llevarse a su lecho todo lo necesario para escribir, para ejercitar su mano en el trazo de las letras. Aunque añade, pero aquel esfuerzo desmañado y demasiado tardío obtuvo escasos frutos. El emperador firmaba sus documentos con un simple trazo de pluma. ¿El gran protector de la ciencia no sabía escribir? ¿Carlomagno era analfabeto? Carlomagno, según parece, trató de aprender a escribir a una edad avanzada. Era una empresa muy difícil, porque desde niño había sido bien adiestrado en el manejo de la pesada espada de los francos. Aquello afectó bastante al desarrollo de la mano, a toda su musculatura. Basta con imaginar una pequeña, delgada y delicada pluma de ganso entre la enorme mano de un rey que había aprendido a manejar con soltura la espada. Naturalmente, aquella delicada pluma quedaría destrozada en las potentes manos de un guerrero. Carlomagno reunió en su corte a las mentes más brillantes de la época. El emperador quería que le explicaran qué era el vacío, y los sabios le respondieron que debía de ser una cosa muy grande, porque Dios había creado el cosmos de él. El mundo en la época de Carlomagno estaba aún lleno de misterios. Se creía que la Tierra era un disco plano que flotaba en un enorme océano.
Dios había creado el mundo y lo había situado en el centro del universo. En la época carolingia, la ciencia trataba de comprender desde la finitud humana la creación divina. La ciencia y la fe eran aún inseparables. La renovación carolingia impulsó la primera gran compilación del saber medieval. ¿Se trató de una revolución intelectual o solo de un pensamiento para la élite educada? Carlomagno no fue nunca un esteta. En absoluto. La estética no es más que l'art pour l'art, la educación por la educación. Carlomagno siempre empleó la educación como un modo para poder hacer frente a la tarea de ser rey, para hacer avanzar y así proteger a la Iglesia lo mejor que pudo, para construir su gran imperio y guiar a toda la sociedad de su tiempo, para orientarla hacia una única y verdadera meta, que no era otra que lograr alcanzar el reino de los cielos. Los talleres palatinos elaboraron espléndidas obras de arte, como hasta entonces no se habían visto jamás, adornadas con plata, oro, marfil y piedras preciosas. Libros de evangelios, relicarios en los que se guardaban las reliquias de los mártires cristianos, objetos llenos de magia. Cada detalle, cada piedra preciosa, cada color, guardaba un mensaje. El pueblo creía en la magia sagrada, en el poder que las obras de arte tenían para procurar protección frente a las fuerzas del mal, para expulsar la enfermedad y garantizarles la gracia de Dios. Carlomagno no solo era el monarca más poderoso de su época, sino también el más rico. Eguinardo alababa la generosidad de su rey. Carlomagno ofreció al Papa evangelios y recipientes labrados en oro y plata para las cámaras del tesoro de las iglesias de Roma. Como este recipiente precioso para un tesoro aún más precioso. De este recipiente se cree que contuvo tierra empapada con la sangre de San Esteban, el primer mártir. Pero aún más valioso que el oro o que el metal labrado era un tinte, el rojo púrpura, el color de los emperadores. Científicos de Colonia estudian actualmente en qué medida se utilizaba de hecho esta sustancia tan preciada. ¿Estas páginas fueron teñidas realmente con púrpura? En la Edad Media se seguían utilizando tintes vegetales como sucedáneos de aquel tinte. Los valores de los colores aportarán una información concluyente sobre la cantidad de rojo púrpura utilizada. El resultado fue positivo. La elaboración del color púrpura era tan cara que solo unos pocos soberanos podían permitirse aquel tinte como símbolo de su rango. Era preciso sacrificar a miles de caracoles murex para obtener una minúscula cantidad de este preciado tinte. Las glándulas mucosas de 10.000 de esos moluscos producían apenas un solo gramo de púrpura. ¿Cazador de tesoros? Las riquezas del rey de los francos eran inconmensurables. Este es el oro que consiguió en su campaña contra los jinetes ávaros. Se dice que necesitó 16 carros tirados por bueyes para transportar todo aquel tesoro. La guerra contra los ávaros fue la más importante de todas las que libró Carlos, afirmaría Eguinardo. La memoria de los hombres no guarda recuerdo de otra guerra emprendida por los francos en la cual llegaran a aumentar tanto sus riquezas. Los invencibles hombres de hierro del emperador aniquilaron a una sociedad entera. En la lengua rusa moderna, el dicho estar perdidos como los ávaros aún se emplea para expresar la desesperación. Aquel pueblo de guerreros nómadas que vivían en las tierras de la actual Hungría conservaban sus tesoros en enormes fortalezas circulares. Desde el siglo VI, en sus incursiones, los ávaros se habían adentrado cada vez más en el oeste de Europa y representaron una amenaza constante. ¿Pero aquellos jinetes de las estepas representaban una amenaza para el reino de Carlomagno?
Los historiadores sospechan que Eguinardo falseó su descripción de los ávaros no por falta de conocimiento, sino a propósito, como un gesto de propaganda en favor de su emperador y convertirlo así en un héroe. La mayor parte de los ávaros en la época de Carlomagno eran ya granjeros que vivían en pequeñas aldeas. Se trata de un hecho que investigaciones arqueológicas recientes han corroborado. Solo un grupo muy pequeño de jinetes guerreros trataba de seguir la tradición de la sociedad de las estepas y mantenía viva aquellas tradiciones. Emperador en contra de su voluntad. La pluma de Eguinardo convirtió a Carlomagno en una figura colosal. Cuando el monarca llegó a la cima de su poder, Eguinardo comenzó a describirlo como un monarca modesto, dando origen a la leyenda del hombre que fue emperador en contra de su voluntad. Eguinardo escribió que de haber sabido que el Papa lo iba a coronar emperador el día de Navidad del año 800, Carlos no hubiera entrado en la Basílica de San Pedro en Roma. Carlomagno, sin embargo, sacaría partido de la debilidad del Papa en Roma. La nobleza, contraria al papado, acusaba a la cabeza de la Iglesia de tener un comportamiento inmoral y amenazaba con destituirle. El Papa León III fue llevado a las mazmorras, donde tenían planeado cegarle y cortarle la lengua. Pero el pastor de la cristiandad pudo escapar de su confinamiento. En su huida cruzó los Alpes y buscó refugio en la corte del hombre más poderoso de Europa, el rey de los francos, Carlomagno. Un año después, el Papa se vio obligado a coronar emperador a su salvador. Puede que durante algún tiempo la gente se preguntara si Carlomagno había sido coronado emperador en contra de su voluntad. Pero plantearse esta cuestión es absurdo, porque alguien puede ser coronado emperador sin tomar parte en ello. Resulta inconcebible que en aquel momento, el 25 de enero del año 800, el Papa León III hubiera planeado secretamente coronar a un emperador. Basta con pensar en los aspectos prácticos. Se necesita una corona y otras muchas cosas. Es preciso ungir al emperador para coronarle y demás. Todo eso no se puede realizar en secreto. El Papa no podía haber escondido simplemente la corona detrás del altar. Carlomagno fue coronado emperador por la gracia de Dios y sucesor de los césares romanos. Fue investido con el título de Augusto como el restaurador del desaparecido Imperio Romano de Occidente. Aquel momento marcó el nacimiento de un culto destinado a persistir hasta nuestros días. Carlomagno se convirtió en la personificación del soberano ideal, en el referente para muchas de las futuras dinastías de Europa. La que fue la residencia del primer emperador se convirtió en un lugar de peregrinaje de los príncipes de Europa. Se cuenta que 30 entre emperadores y reyes se hicieron coronar en este trono de la Catedral de Aquisgrán. Aquí, bajo el palio de la cúpula octogonal, debieron sentirse más cerca del gran soberano del imperio. Puede que incluso le imploraran en sus oraciones para que les ayudara en la guerra y para tener largos reinados. Carlomagno apadrinó las testas coronadas de Europa. 2 siglos y medio después de su muerte, el emperador Federico Barbarroja hizo de él el padre del Sacro Imperio Romano Germánico. El símbolo del poder del nuevo Sacro Imperio fue atribuido a Carlomagno. Sin embargo, Carlomagno nunca ciñó esta corona. Nunca tuvo este orbe imperial entre sus manos. Nadie sabe qué corona ciñó, qué cetro sostuvo la mano del rey de los francos. ¿El padre de Europa?
Más de 1000 años después, el reino de Carlomagno volvía a reunirse, pero no en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones. François Mitterrand y Helmut Kohl lucharon por la unidad de Europa, y sus esfuerzos fueron recompensados en 1997 con el Premio Carlomagno. Carlomagno unió a Europa bajo su corona, luchó por esa meta toda su vida. Ningún otro soberano, después de su muerte, volvería a lograrlo. Pero tal y como afirmó entonces el antiguo presidente de Alemania, Roman Herzog, no sería justo en un momento como este ocultar que esa meta solo la alcanzó en un mar de sangre, sudor y lágrimas. Para los franceses es Charlemagne. Para los alemanes, Karl der Große. Unos y otros solían vincular el nombre del emperador a sus respectivos propósitos nacionales. Carlomagno fue el fundador de Francia, uno de los grandes soberanos de su Deuxième Reich de reyes. Para los alemanes, era un héroe de su propio pasado germánico. Sin embargo, un riguroso estudio ha cambiado estas ideas en los dos países. Ahora aceptan el hecho de que Carlomagno no fue ni alemán ni francés, sino que la historia de Alemania y la de Francia no hubieran sido las mismas sin él, que la historia en general no hubiera sido la misma, y que el mundo moderno es tal y como es gracias a Carlomagno. ¿Un santo perdido? En 1165 se llevó a cabo una de las canonizaciones más extraordinarias de la historia. A los 3 siglos de su muerte, Carlomagno fue elevado a los altares por el expreso deseo del emperador Federico Barbarroja. Solo los mártires que mueren por su fe y obran milagros son canonizados. Carlomagno no fue ninguna de esas cosas. Para lograr su canonización fue preciso un toque sobrenatural. Se requirió la mano de Dios. Y así fue como surgió la historia del milagroso hallazgo de la tumba de Carlomagno en la catedral de Aquisgrán. La tumba del primer emperador se había dado por perdida. Se sospechaba que los monjes escondieron sus huesos cuando los normandos saquearon la ciudad. Hoy nadie sabe por dónde empezó a buscar el emperador Barbarroja. ¿Su tumba estaba escondida detrás de los muros? ¿Carlomagno había sido inhumado en el suelo? Pero lo cierto es que Federico Barbarroja consiguió encontrar el cuerpo con la ayuda de la intervención divina. Dicen que los restos del emperador desprendían un aroma agradable. El emperador no estaba tendido como los cadáveres, sino sentado, erguido, como si estuviera vivo, ciñendo una corona de oro con el cetro en sus manos, escribió su biógrafo. Hubo que inventar un milagro para canonizar a Carlomagno. El antipapa Pascual III canonizó a Carlomagno, pero la tumba del emperador cayó en el olvido. Carlomagno tal vez fue inhumado bajo esta losa de mármol en el suelo del atrio de la iglesia de Santa María. Bajo ella se encuentra un espacio vacío que se ajusta con precisión a las medidas del sarcófago de Proserpina. Los historiadores creen además que el emperador fue enterrado en este sarcófago de la antigüedad. El primer emperador quiso entrar en la eternidad igual que un César romano. Eguinardo describió también los últimos días de la vida de su rey. Aquejado de una fuerte fiebre, tuvo que guardar cama y, como solía hacer cuando padecía aquellos accesos, practicó la abstinencia, convencido de que así expulsaría a la enfermedad. Pero a la fiebre se sumaron unos fuertes dolores en el costado. Era una neumonía. Carlomagno murió el día 28 de enero del año 840 a la edad de 72 años. Aquel mismo día, sus restos mortales fueron inhumados en la iglesia de Santa María en Aquisgrán.
Su muerte fue llorada por todo su pueblo, escribiría Eguinardo. Y según cuentan, fue anunciada por una intensa bola de fuego que caía lentamente del cielo. Dicen que un arco dorado cubría su tumba y llevaba grabada la leyenda: bajo esta tumba yace el cuerpo de Carlos el Grande, emperador católico, que agrandó con sus hazañas el reino de los francos y que tuvo un feliz reinado de 47 años.